Sean bienvenidos al octavo episodio de Desaprende. Yo soy Carlos García. Mi nombre es Macri Chamber, este es el espacio donde cuestionamos lo conocido. El tema de hoy será la soledad. Y bueno, como de costumbre nos gustaría iniciar con una pequeña definición bastante básica, por cierto, de lo que entendemos que es la soledad, que es aquella ausencia de relaciones interpersonales, tanto de calidad como de cantidad. Y nos gustaría hacer una reflexión sobre el autor japonés Ken Wakui, el cual en una historia donde narra sobre una persona que vive insatisfecha, que trabaja en un supermercado, que prácticamente ante la ausencia de una persona muy querida por él en su pasado, busca regresar a esos momentos felices para dejar de sentir ese sentimiento de soledad. Ok, ¿y qué reflexión da el autor? La reflexión que hace es que la soledad es el peor sentimiento y el peor momento que puede tener una persona como ser humano. Ok, y esto nos lleva a la parte que queremos abordar, que es que la soledad no es sinónimo de estar solo. O sea, muchas veces utilizamos el término me siento solo refiriéndonos a un estado emocional. Pero aquí lo que queremos decir es que el sentirse en soledad es la parte emocional. El estar solo es circunstancial. Esto quiere decir que la soledad es meramente una emoción. Es algo que llega estando acompañado o estando solo. El estar solo meramente es circunstancial. Esto quiere decir que se refiere a si estamos o no en compañía de alguien más. Esto quiere decir que en este momento Carlos como yo no estamos solos. Y bueno, hablando en mí mismo, no siento esta soledad porque siento una conexión con él. Pero por ejemplo, hay veces en las que uno puede estar rodeado de muchas personas, no está solo, está en compañía, pero sentirse en soledad. Y viceversa, una persona puede estar solo y sentirse en plenitud. Y esto prácticamente se puede ver reflejado en ejemplos básicos que podrían ser, por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo un libro donde nosotros nos sentimos completos, por así decirlo, cuando estamos en ese espacio personal, o también puede ser en la parte de meditación, donde nosotros estamos físicamente solos, pero nos sentimos completos. Y regresando un poco a esta parte donde tenemos muchas veces personas que no son las adecuadas, o que son personas que tienen malos hábitos, o que nos sentimos que no estamos de cierta forma conectados porque tienen cosas que a nosotros no nos gustan, pero que socialmente nos hacen como ser parte de. Exactamente, nos hacen forzosa la relación, nos hace sentir ese vacío, e incluso no solamente en una cuestión de amistades, sino también en una cuestión familiar O laboral. Exactamente, sí. Sí, que quedamos en el estado emocional de soledad. Y aquí tocas algo muy importante. O sea, esta parte de estar solo muchas veces se ve como negativo. Como, esta persona seguramente está triste y por eso se aísla, por eso está solo, por eso prefiere estar ausente de compañía. Sí, lo tachamos como el bicho raro de, este es el raro de, no sé, el salón, de trabajo, Exacto. de la familia, pero ni siquiera conocemos si realmente él se siente bien, completo, exactamente, y que realmente solamente lo criticamos porque muchas veces, o simplemente en todas las escuelas nos han enseñado que el ser extrovertido. Exactamente, ser extrovertido es lo mejor, o que en la parte filosófica, como bien decía Aristóteles, era un ser humano es prácticamente social por naturaleza. Sí, es un animal social. Sí, no puede, por así decirlo, estar solo tanto tiempo, pero realmente sí lo podríamos hacer, o hay personas que realmente lo pueden hacer. Un ejemplo claro podría ser Isaac Newton, donde esta persona tenía una capacidad de concentración tan grande que realmente dejaba las cosas tan esenciales como era comer y dormir, que de un lado realmente no se relacionaba con nadie, y fue la persona que descubrió todas las teorías de la gravedad y que hasta el día de hoy son la base de la física y las ciencias. Y lo hizo de una manera introvertida. O sea, porque está esta parte, hay un libro que se llama Quiet, en este momento no recuerdo muy bien la autora, lo vamos a poner abajo para que lo puedan ver. O alguna imagen por aquí. Que habla exactamente de esta parte de que como sociedad vemos al extrovertido como el positivo, como el líder, como esta parte de que es la persona que debe pues guiar a través de ser extrovertido, y tachamos como esta parte negativa al introvertido, cuando realmente es al revés. Es al revés. No estoy diciendo que el extrovertido esté mal,
siempre hay que encontrar este balance en el poder ser sí sociales, porque es un instinto que tenemos como seres humanos al final del día y que tenemos que poder aprender ciertas habilidades también en ese ámbito, pero no hay que perder de vista que la parte de introspección, que justamente de ahí viene la parte de introvertido, es cuando puedes tú empezar a generar un lenguaje y un aprendizaje por ti mismo que te permite abrir muchas puertas que no podrías estar si estuvieras todo el tiempo pues tratando de estar en conjunto con otras personas, porque no te harías el tiempo. Sí, exacto. Y ahorita lo que estabas hablando de esta parte social, tanto emocional, nos lleva al siguiente punto de los diferentes tipos de soledad que existen. Que existe la soledad emocional, que es aquella que se genera cuando hay un vínculo emocional con una persona que se pierde, o sea, que se pierde el vínculo emocional y sentimos esa soledad, por ejemplo, en matrimonios o en relaciones en las cuales ya no sientes esa conexión emocional con la persona, pero estás con ella, no estás solo, o sea, puedes estar en el mismo espacio físico con ella, pero tú aún así sentirte en soledad. Sí, sentir un vacío propiamente. Exacto. En tu ser. Exactamente, ese vacío es ese sentimiento de soledad. Y luego nos lleva al segundo tipo de soledad, que es la social, que esta quiere decir, se presenta cuando uno se siente fuera de lugar en un círculo social, o sea, en un grupo ya sea de trabajo, ya sea familiar, como dices, escolar, en alguna actividad deportiva, donde, ok, convives con las personas, tienes que estar ahí, no estás solo, pero emocionalmente entras en el estado de soledad. Entonces, aquí queremos darnos cuenta también que podemos encontrar el estar solos como una manera de oportunidad. Sí, y también retomando un poco la parte emocional antes de saltarnos a la parte de oportunidad, sería como este fanatismo que prácticamente reiteramos en muchas veces de nuestros capítulos, donde el querer encajar o forzar el hecho de yo quiero pertenecer a tal grupo, a la persona de los extrovertidos y no al de los introvertidos, siendo yo introvertido, por ejemplo, ¿no? Exacto, porque la creencia que tienes, que es justamente el tema de Desaprende, es cuestiona de dónde vienen estas creencias que tienes. ¿Quién te dijo que ser extrovertido era lo correcto? Pero es que es lo que te venden, por ejemplo, en la televisión. Exacto, pero esas son las creencias. En cualquier película donde sea prácticamente escolar, es donde la persona que hace deporte, la persona que toca o participa en una banda o algo por el estilo, que tenga algún cargo importante o donde se centre la película, es el extrovertido, y muchas veces se deja de lado esta persona que muchas veces puede aportar dentro de la sociedad, y que en la vida real pues así pasa, donde caso Elon Musk es en su biografía que le han hecho, se señala que esta persona, que es la persona más millonaria del mundo, era introvertido. Exacto. Que después fue avanzando y adquiriendo esas habilidades para ser más social. Sí, para poder vender todo lo que él tiene en su cabeza. Exactamente. Y de eso habla también el libro de Quiet, que habla de este modelo educacional que muchas universidades como en Harvard o universidades muy reconocidas utilizan, que el extrovertido es el que mejor le va en el ámbito educacional, porque lo califican en cuánto participa, en cuánto se es como expresa. Si venderlas. Exacto, si debate o no, pero ok, ahí estás viendo estas cualidades, o sea, porque el ser extrovertido y tener esta capacidad de hablar rápido, o de hablar más fuerte, o de dar un punto de vista para que las demás personas te escuchen y convencer, son positivas, pero no puedes decir que una persona es más inteligente nada más porque tiene ciertas habilidades, cuando posiblemente el introvertido que estaba ahí era Elon Musk, ya sabes, y el extrovertido posiblemente era, pues quién sabe, alguien que al final del día no tuvo ese renombre tan importante, o que sí, pudo haber dirigido una empresa, lo que sea, pero dirigió la empresa de un introvertido. ¿Me explico? Sí, o sea, puede hacer como un cambio drástico el hecho de cómo nosotros lo tratamos de implementar. Es como, no sé si en algún momento se ha visto la imagen de un pequeño meme donde se trata de enseñarle a un pez a escalar un árbol. Obviamente va a ser imposible. Yo no lo había visto eso, pero me lo imagino. Sí, o sea, realmente es algo que está fuera de sus atributos, fuera de su forma física o... Sí, o sea, física. Sí, biológica. O anatómica. Sí, exacto. Bueno, y ahora sí nos gustaría entrar en esta parte de poder, ya quitando la parte emocional,
entrar ahora sí en la parte física y circunstancial. Una, entender que en algún momento de nuestras vidas vamos a encontrar momentos de soledad, de estar solos. En el sentido de que, como lo decía el autor, hay veces que por circunstancias perdemos a personas cercanas. Es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Y por circunstancias de perder a alguien no me refiero simplemente con la muerte. Hay veces que tomamos decisiones de alejarnos de ciertas personas o de que ciertas personas se alejen de nosotros porque simplemente tomamos caminos diferentes. Que ese sería el punto que antes de era la oportunidad de la soledad. Del estar solo. Del estar solo, corrección. ¿Y esto por qué? Bueno, en una experiencia personal yo decidí, por ejemplo, limitar o restringir mi espacio personal hacia las personas que en su momento, tanto en la escuela como en su momento trabajo, también era... Háganse para un lado, realmente. O sea, quiero mi espacio personal, quiero tener un espacio donde encontrarme a mí mismo nuevamente. Tener esa esencia nuevamente mía y no perderme en esta parte social, que es encajar forzosamente. Y que muchas veces ayuda a nuestra evolución, porque pues, si nosotros nos quedáramos en un estado estático, seríamos como, nuevamente, la reflexión o la analogía del agua. Nos estancaríamos, nos echaríamos a perder y en vez de seguir fluyendo, no avanzaríamos. Claro, y aquí tocas esta parte, que es justamente la otra parte que iba a abordar, que es la parte circunstancial, que no es una decisión, que puede ser que la otra persona tome la decisión de alejarse o de irse, o desafortunadamente sí de pasar a una mejor vida, pero está la parte de decisión, porque una persona puede decidir estar sola, que es como lo que tú dices. Yo tomé la decisión de alejarme de las personas con las que me rodeaba en ese momento para yo hacer esta introspección conmigo mismo y tener este momento de estar solo. Pero tú no sentiste soledad, porque lo que te generó fue sentirte en plenitud con el estar solo y poder crecer en otro tipo de áreas y pensamientos y leer de aquí y hacer otras cosas que no hubieras hecho si hubieras estado en conjunto. Porque al final del día sí, hay un dicho que no estoy enteramente de acuerdo con él, pero es: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Que al final del día no estoy completamente de acuerdo con él, porque es una creencia que también alguien me dijo y que pues, he cuestionado y he estado desaprendiendo de ella. Pero muchas veces sí podemos caer en cuestiones de donde, si yo me relaciono con determinado grupo, voy a terminar haciendo lo que ese grupo hace. No tanto por imitación, pero si me junto con alguien, con un grupo que juega videojuegos, pues voy a jugar videojuegos, de modo que me ponga a leer mientras juegan videojuegos. ¿Me explico? O si, no sé, Sí, sería como remar en contracorriente. Exacto, y al final del día hay grupos así, hay siempre alguno del equipo que sí nada un poco contracorriente y se entiende, pero pues entiendes ese contexto. Por eso digo que no estoy enteramente de acuerdo con esa definición, pero lo que voy es, yo no puedo esperar tener un resultado diferente si hago lo mismo. Entonces, si me junto con unas personas que hacen lo mismo, no puedo esperar juntarme con pintores y aprender a remar. No sí, puedo, de una u otra forma te van a jalar. Exacto, no, y no me van a poder enseñar algo diferente. O sea, por ejemplo, si me junto con puros médicos, no van a poder enseñar de derecho. ¿Me explico? O sea, podrían hacerlo si alguien sabe, pero es como una pincelada de la... Exacto, pero lo que quiero decir es, si me relaciono con personas que hacen determinadas cosas, que, no sé, todos sus planes los viernes es salir a tomar, o con personas que salen a antros, pero al final del día yo tuve que tomar la decisión de entrar en un estado de soledad y alejarme de estas personas, no porque ellos estuvieran haciendo algo malo o no, simplemente porque me llegó ese momento, como que siento que le llega a todos en algún momento de sus vidas, de entrar en esta etapa existencial de decir, bueno, yo quiero alejarme por decisión propia para poder empezar a cultivar algo nuevo. Y gracias a eso fue que pude, pues sí, empezar a crear nuevos proyectos, empezar a estudiar una carrera, empezar a relacionarme con otro tipo de personas que abrieron mis posibilidades en otros ámbitos. Y al final del día, pues, el día de hoy no vivo solo, porque pues tengo a Keila, ya la conocieron en el capítulo anterior, pero gracias a estos momentos de soledad que tengo a diario, es cuando más he encontrado como este contacto conmigo mismo, de poder hacerme responsable de mi propia vida, de mis propios proyectos, de entrar en esta etapa imaginativa
de poder verme en dónde me gustaría ver en un futuro, empezar a crear este tipo de proyectos como el que estamos creando de Desaprende para ustedes, y darme cuenta de que siempre puedo desaprender y empezar a cultivar algo nuevo, pero desde la soledad, porque es muy difícil hacerlo. Bueno, no es muy difícil crear cosas estando en compañía de las demás personas, de hecho es a veces mucho más productivo, pero hay veces que esta parte de ser un poco introvertido y de estar nada más conmigo me permite cuestionarme cosas que no podría hacer si realmente nada más pues tuviera unas referencias externas. Ok, y bueno, por último nos gustaría abordar el último tipo de la soledad, que es la soledad de la soledad existencialista, que esta muchas veces se relaciona con la divinidad o una deidad que nosotros creemos, sea el judaísmo, el islam, el cristianismo o el catolicismo prácticamente. Que muchas veces nosotros nos vemos apoyados dentro de estas deidades para sentirnos en completud, ya que muchas veces nos forjan o nos crean esa seguridad en nosotros mismos. Que muchas veces muchas personas pueden decir soy creyente o no soy creyente, que a la vez las personas que no son creyentes podrían tomarse como un sentido narcisista o egoísta, pero a la vez es funcional. O las otras personas que realmente buscan este sentido religioso apegado o espiritual apegado a una de estas religiones o estilos de vida que realmente nos favorecen a tener una mejor forma de llevar nuestros estilos de vida prácticamente. Ok, a mí me gustaría también nada más agregar a esta parte del tipo de soledad existencial que no nada más es centrado en una religión, o sea, también está la parte espiritual, o sea, la parte en la cual, como habíamos abordado anteriormente, uno puede estar solo por circunstancias o por decisión, pero si sabemos o tenemos algún tipo de fe, ya sea como dices en algún tipo de Dios o divinidad, en un tipo religioso, o simplemente espiritual, que creemos, no sé, en la fuerza del universo, o creemos también en la fortuna o algo. En la fortuna, o también en esta parte un poco metafísica, como lo habíamos hablado, de que hay veces que aunque a pesar de que la persona ya no se encuentre físicamente, o como Dios, que no lo vemos, pero no por eso las personas que creen saben que está a pesar de que no se ve visualmente, por así decirlo. Las personas que pierden algún ser querido o se va alguna persona importante en su vida, pero saben que su esencia sigue con ellos, es esta parte en la cual podemos entrar en decir que realmente no estamos solos, no nos encontramos solos ni físicamente, y podemos también poder dejar de sentirnos en soledad si sabemos que estamos acompañados, si tenemos una conexión emocional con esa entidad o con ese ser querido o con aquello que creamos que está con nosotros todo el tiempo. Sí, y bueno, a mí me gustaría cerrar esta parte con dos, creo que frases un poco relevantes o trascendentes en ese sentido, que es en un contexto religioso sería: yo no conozco a Dios, yo sé quién es Dios, porque muchas veces en la Biblia se habla en el Antiguo Testamento del yo soy, que ese es el nombre que se le atribuye a Jehová. Y muchas veces se relaciona a que nos han dicho en una parte religiosa de que hemos sido dioses, solamente que lo hemos olvidado. En esta parte de que nosotros podemos crear nuestro propio camino, nuestra forma de ver el mundo y sobrellevarlo. Y la otra es: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Prácticamente con eso me gustaría concluir el episodio de hoy. Bueno, a mí me gustaría hacer esta reflexión, que cada quien se lleve a su casa, en cuanto a la creencia de lo que significa la parte de estar solos. Si lo seguimos clasificando como algo negativo o si podemos encontrar algo positivo del camino solitario. Y más que nada también quedarnos con esta distinción. Nuevamente decir que la soledad no es sinónimo de estar solo. Nada más para que cada quien haga esa reflexión. Y bueno, nos gustaría que nos dejaran también en los comentarios algún tipo de reflexiones que ustedes puedan llegar a tener, experiencias en base a esto, tanto positivas como negativas, porque al final del día también Desaprende quiere crear una comunidad, no enfocada simplemente en el crecimiento, este apoyo que podamos encontrar a través de
este espacio. De este espacio y de lo que cada quien también vaya encontrando su camino, porque lo que decimos siempre es, nuestra verdad simplemente se limita al lenguaje que tenemos el día de hoy, que justamente por eso siempre tratamos de aprender, o en este sentido desaprender cuestiones a través de información nueva, porque solo de esa manera podemos crear nuevas oportunidades. Y con esto un pequeño spoiler para el siguiente episodio, que se va a hacer de la educación, que sería una frase que es: los analfabetas del 2021 no son las personas que no leen ni las que no escriben, sino los que no aprenden y no desaprenden. Exactamente, y bueno, mi nombre es Macri Chamer. Yo soy Carlos García. Y esto fue Desaprende. Hasta la próxima.